regresamos aquí al programa. Creo que entramos en un tema muy interesante y que hoy es la preocupación máxima de los ciudadanos, el tema de la inseguridad. A ti, a mí nos tocó, y a mí como periodista me tocó que un homicidio, por ejemplo, era nota de 8 días. Hoy, desafortunadamente, los homicidios pues es casi un tema de cotidianidad. Pero también me tocó el momento en el que conocer cuántos homicidios habían ocurrido en una ciudad era una filtración del comandante de la policía. No había esa apertura para conocer esta información, lo platicábamos hace unos momentos. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido desde su punto de vista en el tema de la transparencia en relación con el tema de la inseguridad? Mira, creo que todavía como país necesitamos entender que la materia prima de una buena estrategia para pues, restaurar un poco la seguridad del país pasa por tener información confiable. Y la verdad es que la información es un poquito mejor, pero todavía los registros administrativos no son confiables. Si no tuviéramos al INEGI haciendo encuestas nacionales, probablemente muchos de estos fenómenos se seguirían manteniendo. Si me permite hacer un pequeño paréntesis ahí, el tema, la importancia del INEGI es que tenemos los delitos, no necesariamente denunciados, sino los delitos ocurridos, ¿no? La victimización, lo que vivió el ciudadano. Exactamente, que no hay que confundir la INVIPE con el secretario ejecutivo, porque el secretario ejecutivo es un registro administrativo. Exactamente, y la INVIPE no, es los delitos no denunciados, los delitos declarados. Pero bueno, todavía tenemos mucho que hacer en materia de procesar la información con fines de tomar decisiones de política pública. El segundo asunto, creo, es que el gobierno no es el único que debería de hacer cosas. Por eso, cuando hablamos de transparencia en este tipo de estadísticas, lo que quieres es convocar a la sociedad mexicana a pensar en muchos temas y muchas estrategias, porque claramente no puede haber un solo mando que vea todas las realidades del país al mismo tiempo. Necesitas a muchas mentes pensando. Y a mí me preocupa cuando hay un gobierno que no convoca a la sociedad a decir, oigan, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos? No estoy hablando de sentarse con la sociedad civil, estoy diciendo convocar a la nación porque este es un problema de todos. Y el tercer punto creo que es pasar de escandalizarnos, que eso es lo que cualquier Estado que ha enfrentado una crisis tiene que hacer, pasar de ese momento dramático del escándalo a decir, a ver, ¿cómo le hacemos otra vez para proyectar esto a 10 años, a 15 años? ¿Cuáles son los patrones estructurales? ¿Dónde están los lugares que sistemáticamente ocurren cosas? Y vamos a encontrar ciertas constantes. Primero, que el crimen organizado ya no es solo el narcotráfico. Parece una obviedad, pero ya no es. Segundo, que está mucho más imbricado en la economía formal de lo que nos gusta aceptar. Sí, incluso ustedes lo han reportado, yo he seguido notas de ustedes, diciendo puede haber lavado de dinero en la obra pública, en los municipios del estado de Guanajuato. Tercero, que pues el crimen organizado paga en el corto plazo, pero nunca ha pagado en el largo plazo. Es capaz de hacer actos propagandísticos, ofrecer dinero, lleva a una persona en un helicóptero a un hospital en no sé dónde, pero no es el Estado, ¿verdad? O sea, no, el Estado lo tiene que hacer siempre. Entonces creo que tenemos que hablar otra vez de que ya no es el narcotráfico, ya no es narcos, ya no es Netflix, es otro problema, ¿no?, que estamos enfrentando, donde nuestra economía ilegal es muy grande, a nadie le conviene hacerse completamente... La informalidad favorece mucho esto, ¿no?, aparte. Sí, pero además la ilegal, porque están imbricados, ¿no? Claro. En la UIF, por ejemplo, congelaron 2.200 cuentas de un cártel. Y cuando empiezas a ver los analíticos, empiezas a ver nombres de personas conocidas, ¿verdad?, que no son personas que operan en el clandestinaje y que no fueron ni a reclamar las cuentas, porque sabían que en cuanto fueran a reclamar la cuenta los iban a detener. Entonces, creo que tenemos que empezar a cambiar la forma en la que enmarcamos el problema, separar la violencia, que creo que es el problema más grande que tenemos en este momento, entender que el crimen organizado ya cambió, que quiere control de los commodities, del limón, ya es otro juego, ¿no? Y creo que seguimos con la versión cinematográfica de Narcos en Netflix. Estamos hablando de otra cosa. No, hoy estamos hablando, por ejemplo, de una clase que tiene empresarios, ¿no?, gente muy preparada, científicos incluso. Financieros, directores de comunicación social. Sí, o sea, hay un montón, o sea, hoy es una sociedad hecha y derecha, con gente de todo tipo,
que tiene las más prestigiadas, incluso estudios en las más prestigiadas escuelas, ¿no? No es el típico narco del rifle y lentes Ray-Ban y tejana, ¿no? No son los 80, ¿no? Fueron a hacer un MBA, están pensando de forma global, y no para que los exaltemos, ¿eh? No. Es para entender que es otro actor, ya no es el actor que nos imaginamos en las películas de Luis Estrada, ¿no? Que compita con la formalidad. Y convive con ella, ¿no? Exacto. Que es un banco cuando les conviene, ¿no? Y que no dejan de ser criminales, que eso no debemos de perder de vista. No, que están actuando en contra de los derechos de todos, ¿eh? Porque la trata de personas es una violación permanente a los derechos humanos de las personas, no es solamente el uso de narcóticos o drogas, ¿no? Oye, lucrar con el precio del limón, perdóname, pone en riesgo la seguridad alimentaria de un país, y estos cuates dicen, si yo digo que vale 150 pesos, vale 150 pesos. Hoy es el limón, la tortilla, y mañana puede ser cualquier otra cosa. La tortilla, el aguacate, pero además lo estamos viendo, ¿no? Sí, claro. Está creciendo. Viendo, sí. Entonces, no son tus amigos, ¿no? Tienen buenas estrategias de comunicación, son buenos haciendo propaganda, pero su objetivo siempre es que tú pierdas. Hacia el final, por la vía que sea, la extorsión, el control de los commodities, el secuestro, ¿no? Y que obviamente todo esto no podría operar si no hubiera una complicidad. Y ahí es donde entra la corrupción. Y ahí es donde entra el tema de corrupción, ¿no? Por eso la importancia de tener estos canales abiertos, ¿no? De transparencia a la hora de usar recursos públicos, porque se pueden empezar a mezclar con recursos ilegales. Sí, por eso decíamos lo de las compras gubernamentales, ¿no? De pronto puedes terminar lavando dinero para el crimen organizado, ¿no? En una obra pública a nivel estatal, ¿no? Porque si hoy hay un control, por ejemplo, en las empresas que voy a contratar para construir una calle, por ejemplo, ¿no? Y si hay una apertura total, difícilmente va a entrar una empresa recién creada que no tenga antecedentes absolutamente de nada, ¿no? Que es generalmente las que nacen y florecen al amparo de gobiernos que permiten la entrada del crimen organizado. Por eso creo que mucho, y lo sabe Andrea y lo sabes tú, creo que tenemos que detenernos tantito, porque a veces en el vértigo de tratar de seguir la noticia del día, bueno, tú tienes que hacerlo por razones profesionales, pues, pero lo que ocurrió hoy en la Cámara, el escándalo de esta tarde, lo que pasó en el Senado, hay un momento en que uno tiene que serenarse y decir, a ver, realmente cuál es la tendencia, hacia dónde se está moviendo el país. Y lo que quieres controlar no es el acto del día de hoy, es la tendencia, ¿no? O sea, lo que quieres es detener una tendencia que es contraria al interés de la nación y de las personas que la habitamos. Pero tenemos que detenernos, porque yo creo que hay mucho lenguaje, Miguel Ángel, que viene de la discusión previa, ¿no? Por ejemplo, yo estoy a favor de la autonomía, ¿no? Claro, pero la gran mayoría estamos a favor. Pero también de la independencia, porque puedes tener autonomía constitucional sin independencia. Sí, claro. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí ¿verdad? Está. El Congreso, hoy es un constitucional autónomo. Sí, pero hay días que no es independiente, ¿verdad? Me queda muy claro que, así como que vigilar al Ejecutivo no está entre sus planes. Hoy, especialmente. Por lo menos hoy yo no veo eso. Entonces, tenemos que detenernos tantito y ver el lenguaje que hemos utilizado. Mira, por ejemplo, en la oficina, cada vez que un colega nos dice, es que se acabó la democracia, ¿no? Le digo, pues es la sexta vez que me lo dices en la semana. Vamos a serenarnos un poquito y decir, a ver, ¿qué es lo que queremos tutelar? Los derechos de los mexicanos. Eso es lo que nos importa, ¿verdad? Que este sea un Estado de derechos en plural, no un Estado de derecho, sino un Estado donde los derechos se cumplen para todas las personas. Entonces la anticorrupción puede volverse un fin en sí mismo. Es que yo hago auditorías. No, yo no quiero que haga auditorías por hacer auditorías. Quiero que haga auditorías para que se cumplan los derechos de los mexicanos y las mexicanas. Y que aquí hay un tema muy interesante que se me viene a la mente justo por el trabajo que se hace desde los ciudadanos, ¿no? Y desde los organismos constituidos por ciudadanos. Que lo que se busca, más allá de castigar la corrupción, prevenirla, que esto es más importante aún que castigarla. Porque castigarla, bueno, pues se va a oír uno sobre lo que ya sucedió. Lo que queremos es que no se siga perdiendo dinero, ¿no? Entonces, la función básica de contralorías, de auditorías, de ciudadanos, debe ser esa, ¿no? Buscar la prevención. A mí también me preocupa el impacto de efecto social que hemos hecho en Guanajuato al aceptar, ¿por qué estamos aceptando dentro de nuestros círculos sociales a
y no solamente hablo de la delincuencia organizada en el términos de narcotráfico, que siento que se ha infiltrado ya en una sociedad, por ejemplo, guanajuatense, que los tenemos ya en los colegios, los tenemos en nuestros fraccionamientos, pero porque también nunca hemos repudiado socialmente al que conocemos que vende facturas, al que conocemos que no paga sus impuestos, al que conocemos que no tiene dentro de sus empresas regulado a todos los empleados, ¿no? O sea, socialmente no hemos, o sea, queremos que las instituciones actúen y no queremos impunidad al respecto, pero la verdad es que socialmente sí lo permitimos, y entonces ponemos un caldo de cultivo delicioso para que todo esto florezca de una manera que nos encontramos ahorita con un estado donde pues realmente no hemos podido controlar el tema de seguridad, no hemos podido controlar el tema de corrupción, donde no hemos entendido que ciertas cuestiones, por ejemplo, que tienen que ver, por ejemplo, si vamos con seguridad, el tema de los tránsitos, que incentivan más la corrupción con las penas que han puesto últimamente hacia los conductores, cuando infringimos una ley de tránsito, incentiva mucho más la corrupción que prevenirla. Entonces lo que realmente estamos haciendo es seguir jugando en un juego que no estamos resolviendo los principales motivos. La base de todo esto es la educación. La educación. ¿No? Y el cambio de comportamiento que desafortunadamente también como ciudadanos tenemos, ¿no? Triste, pero dicen, luego tenemos los gobiernos que nos ganamos, no que nos merecemos, porque no los merecemos, que nos ganamos, ¿no? Mira, yo solo pongo un ejemplo que me gusta mucho ahora que Dinamarca fue tema durante un sexenio. Claro. Sí. A mí me preguntan, ¿y qué hizo Dinamarca? ¿Qué hizo Finlandia? ¿Qué hizo Suecia? ¿No? Y sí hay un tema educativo, por supuesto, pero sobre todo empezaron a pagar impuestos. Cuando empiezas a pagar impuestos, para que te des una idea de lo que paga un nórdico, paga 7 de cada 10 pesos que ingresa. Nosotros el máximo que pagamos es 3.6 pesos. Pagan el doble de impuestos que nosotros. Se volvieron unos ciudadanos ultra exigentes. En cuanto empezaron, se rasuraron esas barbas, ¿no?, de vikingos, empezaron a exigirle a su gobierno y por supuesto le empezaron a exigir también calidad educativa y le empezaron a exigir que los servicios estás usando funcionen. mi dinero. Es mi dinero. Tu punto de hace rato, o sea, el cambio cultural más importante que va a tener este país es que nos asumamos como contribuyentes. Una vez que entendamos que es nuestro dinero el que se está utilizando, empiezas a exigir, pero sin ningún pudor, ¿no? Oye, ¿por qué tengo que tener pudor si es mi dinero, no? Pero todavía traemos algo, ¿no? Le debemos al gobierno. No le debes nada. Le debes a otros ciudadanos que pagaron sus impuestos, le debes, si quieres, a la deuda pública, ¿no?, que se tuvo que contratar para financiar ciertas cosas, pero no, al gobierno no le debes. Te debes a ti, porque finalmente tú fuiste el que contribuyó. Ojalá en este cambio educativo, cultural, ahora sí, para eso sí sirven las series de Netflix, ¿no? Para ver cómo los nórdicos se convirtieron de unos bárbaros a unas personas que se usan de ejemplo para hablar de sistemas que funcionan por una sola razón: cuando pagas, mandas. Definitivamente. Pues la verdad yo les quiero agradecer que me hayan acompañado en esta noche. La verdad, sin duda, es un tema bastante interesante y podremos hablar horas, porque al final son temas que nos interesan a todos como ciudadanos. Vivimos en un país y ojalá, de verdad, ojalá vayamos caminando en esta transición hacia un país más abierto, más transparente, más responsable, ¿no?, y exigente, porque al final, insisto, el dinero lo trabaja uno. El gobierno no genera dinero, solamente lo administra, y el que administre su dinero bien. Pues yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta ocasión. Mañana por la mañana mis compañeros Carlos Razano y Fitzgerald George le tendrán un resumen de esta mesa de análisis. No se la pierda tampoco en nuestra edición impresa del periódico Milenio. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Cambios.